te damos gracias en este día, gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, por darnos un día más de vida. Gracias por todo lo que tú nos enseñas diariamente, Señor, y permite, Dios mío bendito, que la fuerza, el coraje, Dios mío bendito, tuyo, esté en la vida de cada uno de nosotros y de nosotras para poner en práctica todo aquello que tú nos enseñas. Te bendecimos en este día, dándote gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bienvenidos y bienvenidas, hermanos y hermanas, a Mi Tiempo con Dios, un devocional que hacemos desde la Iglesia Cristiana La Roca de Betel. Y hoy estaremos estudiando la segunda parte y la parte final ya del capítulo 19 de Apocalipsis. El día de ayer estuvimos leyendo los versículos 1 al 10. Hoy, entonces, continuaremos con la lectura del capítulo 19, versículos 11 al 21. Dice así Apocalipsis 19, versículo 11 al 21. Le voy a pedir que por favor, si usted tiene una Biblia, tal vez su tablet, su celular o algún otro lugar donde pueda tener acceso a la Biblia, me acompañe en esta lectura. Dice así Apocalipsis 19, del 11 al 21. Dice: Entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían dos llamas de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía inscrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de justicia y pisará el lagar del ardiente vino de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi entonces que un ángel estaba de pie en el sol, y que con voz potente les decía a todas las aves que surcan los cielos: Vengan ya, júntense para la gran cena de Dios, para que devore los cadáveres de reyes, capitanes y poderosos, los cadáveres de caballos y de jinetes, los cadáveres de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi entonces que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunían para luchar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue apresada, y también el falso profeta que había hecho señales milagrosas delante de ella, con la que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron devorando sus cadáveres. Muy bien, esta es entonces la lectura del capítulo 19, de los versículos 11 al 21, y entonces nos habla de la culminación, digamos de alguna manera, de los enemigos del Cordero, ¿no? De cómo en el capítulo 18 se nos habló de la caída de los enemigos del Cordero, pero ahora en el capítulo 19 entonces se nos viene a hablar de el resto, ¿no? De aquellos que adoraron la marca, de aquellos que adoraban a la bestia, de los que seguían la marca de la bestia, de los que se dejaron engañar por lo que hacía el falso profeta, la misma bestia y el mismo profeta. Todos fueron, digamos, sentenciados, arrojados al lago de fuego. Digamos que de alguna manera hubo juicio, ¿no? Y el texto entonces nos dice cosas muy interesantes. Dice el texto al principio: Y vi en el cielo abierto, y aparecía en el cielo un caballo blanco. Y el texto dice: el que lo monta se llama Fiel y Veraz, y juzga y hace guerra según justicia. Una de las características entonces que da el texto, iniciales que nos da este texto, es que Juan ve el cielo abierto y ahí dice que aparece un caballo blanco. Y el que lo montaba dice que el nombre de él era Fiel y Verdadero. En hebreo las palabras Emet y Gesed, ¿no? El fiel, el veraz, ¿no? El que no es falso.
¿no? Y aquí entonces estamos viendo el contraste entre lo que Juan está viendo. Por decir una cosa primera, por decir una cosa inicial, es Juan está viendo el cielo abierto. O sea que lo que él está viendo no es el actuar humano, lo que él va a ver y la figura que se va a representar de ahora en adelante, Juan está dejando claro que no es algo humano, no se está haciendo en la tierra, no es una copia de lo real, sino que la visión que él va a tener a partir de ahora con ese caballo blanco y su jinete es una visión del cielo. O sea, no se creó en la tierra. Como, por ejemplo, si hubo un falso profeta y todo lo que rodeaba a la bestia y a la gran ramera, pues era copia de, era falso, eran nombres blasfemos. Decía que la gran ramera tenía nombres blasfemos, es decir, se adjudicaban ser señores, ser reyes y ser dioses. Mientras que aquí la señal que está viendo Juan dice, la veo desde un cielo abierto, por lo tanto, no es algo creado, imitado en la tierra, sino que viene directamente de Dios. Y nos dice, y veo y aparecía un caballo blanco, ¿no? Y esto nos recuerda un poco allá al capítulo 6, cuando el primer jinete de los sellos que aparecen en el capítulo 6, pues es precisamente el jinete de un caballo blanco. Y ese jinete dice que tenía una corona, que tenía un arco y que salía para vencer. Y algunos identificaban a ese jinete con Jesús, otros identificaban a ese jinete como Juan Stam con el Evangelio, pero otros como Javier Picasa identificaban a ese jinete con un poder maligno, ¿no? Un poder negativo que era copia del verdadero poder de Dios, ¿no? Y este era un poder maligno en el capítulo 6, pero el contraste está ahorita en el capítulo 19, donde este jinete ya no sale de uno de los sellos, ni sale porque lo llaman, ni es compañero del caballo rojo, del caballo negro, del caballo verduzco, sino que viene del cielo, ¿no? Y dice, y el que lo monta no es cualquiera, es fiel y es verdadero. Y está haciendo un contraste preciso con las imitaciones de la bestia, con las imitaciones de la gran ramera, con las imitaciones de los poderes. Los poderes destructores, dañinos, asesinos y que perseguían a la iglesia, son poderes que imitaban el verdadero poder, pero que ahora Juan está viendo el verdadero poder, ¿no? El que lo monta es fiel y verdadero. Y dice el texto, el que juzga y que pelea con justicia. Interesante entonces ver la maldad de la gran ramera, la maldad de la bestia, la maldad de sus servidores, en contraste con la veracidad, la fidelidad y la justicia del jinete del caballo blanco, pero del capítulo 19, que no es otro que el Cordero, ¿no? Sus ojos parecían dos llamas de fuego y en su cabeza había muchas diademas y tenía inscrito un nombre que solo él conocía. Recordemos que a la gran ramera se decía que tenía muchos nombres blasfemos y que la gente podía ver esos nombres blasfemos. Pues aquí se dice que tiene un nombre inscrito y que él solo conoce el significado de ese nombre y él solamente lo conoce, para decir de alguna manera que ese nombre, ese significado, lo que produce ese nombre, no son cosas del dominio público, ni son cosas que se le atribuyan desde los seres humanos, sino que, sino que es un nombre personal, es un nombre que solamente él lleva y es un nombre que no es una atribución humana, sino que él es como tal. Lo que quiero decir es, hay una diferencia, por ejemplo, cuando uno dice, por ejemplo, cosas como Dios se merece la honra o Dios se merece que lo alaben, cuando realmente uno debería decir Dios es digno de honra y Dios es digno de alabanza. ¿Por qué una diferencia de una palabra con la otra? Bueno, porque el que se merece la honra y se merece que lo alaben es porque está esperando que los demás le hagan ese reconocimiento. Entonces, si alguien se merece la honra, pues no va a ser honrado hasta que alguien no le haga ese honor. Pero alguien que es digno de honra, pues sencillamente es digno de honra por lo que es, no por lo que hace, y aun si los demás no lo honraran, él seguirá siendo digno. Y en este caso, pues entonces nosotros estamos viendo a uno que es fiel, verdadero, que es justo y que tiene un nombre que por sí mismo, aunque los demás no lo conozcan y no se lo digan, pues por sí mismo ese nombre le da la honra de vida, le da la dignidad que tiene, aunque los demás no lo conozcamos y no lo alabemos por ese nombre.
Sigue diciendo el texto, la ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios, ¿no? Una representación hermosísima entonces de el sacrificio de Cristo en la cruz. Su ropa está teñida de sangre no porque esté herido, no porque le haya pasado algo malo, sino que su ropa está teñida de sangre haciendo alusión precisamente al sacrificio de Cristo en la cruz, y por eso es que es digno. Mire cómo este texto del capítulo 19 nos lleva muchas veces allá al capítulo 5, donde nosotros veíamos el cordero inmolado del capítulo 5, y que precisamente era un cordero inmolado porque ha pasado por el sacrificio, ¿no? Y entonces dice el texto, la ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios, ¿no? Como nos recuerda por allá Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, en donde dice el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Entonces aquí nos habla del verbo de Dios, la palabra de Dios, la acción de Dios, ¿no? La acción de Dios hecha carne, ¿no? Iba seguido, dice el texto, de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino filísimo, blanco y limpio de su boca, y ese blanco obviamente y ese lino nos hablan de pureza, de santidad, pero no porque hayan hecho alguna cosa mala nunca, aunque si estamos hablando de ángeles, pues sencillamente así es. Pero si estamos hablando de seres humanos, los seres humanos pueden tener ese lino fino y esa ropa blanca y limpia, no porque no hayan hecho nada malo nunca, sino por la gracia y la misericordia del Cordero. Dice que de su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar ardiente del vino de la ira del Todopoderoso. La espada afilada que salía es la espada afilada de doble filo, ¿no? Esa espada que hiere para un lado y hiere para el otro, ¿no? Esa espada que de alguna manera lo que hace es una espada de justicia, una espada de verdad, y que todo aquel que se mida con la espada, pues entonces va a ser herido si es que no ha seguido la verdad y la justicia, o va a ser ayudado en caso de que sí lo haya hecho. Por eso dice el texto que esa espada es para herir con ella a las naciones. Y por eso dice, gobernará con cetro de hierro, es decir, firmeza, y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Señor Todopoderoso. Ya sabemos que un lagar es un lugar donde se echaba la uva, y para poder, digamos, cosechar el jugo de la uva, pues esa uva era pisada en ese lagar para que escurriera, exprimirla y escurriera el vino que después la gente se tomaba después de ser fermentado. De aquí, de alguna manera, la alusión es precisamente a eso, ¿no? El lagar y pisar la uva, sacar el jugo, es de alguna manera una forma de decir el juicio que se le viene a todas las naciones. En su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Una alusión nuevamente a un título que es suyo de por sí y que no, a diferencia de la bestia, de la gran ramera, del dragón rojo, del falso profeta, es un título de Dios, de sí mismo, y que no es robado, no es falso, no es atribuido, sino que Él en sí mismo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces el texto nos viene diciendo en el versículo 17, vi entonces un ángel que estaba de pie en el sol y que con voz potente les decía a todas las aves que surcan los cielos, vengan ya y júntense para la gran cena de Dios. Y obviamente esta imagen también nos habla del juicio, ¿no? De cómo las aves del cielo se vienen a juntar. ¿Y para qué lo hacen? Precisamente para las aves comer, ¿no? Cuando las aves se juntan, digamos, en este caso no todas las aves del cielo son carroñeras, pero en este caso cuando hay aves carroñeras que están en algún lado, entonces uno dice, mire, allá alguien se ha muerto o algún animal se ha muerto porque hay aves rondando el cielo y están bajando a comer. O hay algo muerto, puede ser un animal, puede ser una persona, puede ser basura, algo en descomposición. Pues entonces la imagen que está aquí es precisamente la de un ángel que invita a las aves del cielo, dice las aves que surcan el cielo, pero obviamente hay que entender que no todas las aves son carroñeras. Sin embargo, él les dice, júntense para la gran cena de Dios, y dice, para que devoren los cadáveres de reyes, capitanes y poderosos,
los cadáveres de caballos y de jinetes, los cadáveres de todos, tanto libres como esclavos, pequeños y grandes. Y miren cómo aquí esta es una imagen de juicio también, ¿no? Es una imagen de juicio. Y miren que aquí también hay una cosa interesante. Estas aves no comen solamente los cadáveres de los poderosos, de los reyes, de la gente que tiene dinero y poder. Mire que también es para que devoren los cadáveres de libres, esclavos, pequeños y grandes. ¿No? Y de alguna manera lo que está diciendo es, este juicio viene, es porque efectivamente reyes, esclavos, grandes, pequeños, ricos, pobres, los que sea, fueron aquellos que se dejaron engañar por la bestia y el falso profeta, y por eso, no importa la condición social, ahora están en juicio, ¿no? Es como para decir de alguna manera que los juicios no vienen porque uno sea rey o poderoso, sino que los juicios vienen porque uno no aceptó a Jesús, no se acogió al Cordero. Vi entonces que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunían para luchar contra el que montaba el caballo y contra su ejército, ¿no? Entonces se reunieron, ¿no? Aquí en Colombia decimos, hay una frase que decimos que son patadas de ahogado. Cuando alguien dice, ya estoy perdiendo, ya estoy perdido, pero sin embargo voy a tratar de pelear y de luchar. Y entonces aquí lo que vemos es, valga la expresión, patadas de ahogado, de la bestia y de los reyes de la tierra que se reúnen, dice, para pelear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero el versículo 20 dice, y empieza con esa frase, ¿no? No, se reunieron a pelear, pero la bestia fue apresada. Y también el falso profeta que había hecho señales milagrosas delante de ella, con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Qué tristeza ver para la bestia, el falso profeta, los reyes, que tan solo se están reuniendo a pelear y ni siquiera alcanzan a pelear cuando definitivamente son apresados, tirados al lago de fuego, y su pelea finalmente termina en lo que siempre terminan las acciones de la bestia, el falso profeta, la gran ramera. Es decir, termina en que son derrotados, termina en que pierden, porque en Apocalipsis nunca se deja cuestionado el poder de Dios, la superioridad de Dios nunca se deja cuestionada. Y el versículo 21 termina diciendo, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron devorando sus cadáveres. Mis hermanos, esta es una imagen muy fuerte, digamos una imagen de guerra, es una imagen de muerte, es una imagen de destrucción, pero al mismo tiempo también es una imagen muy bonita, ¿no? Si uno mira de pronto en el fondo, porque lo que nosotros vemos básicamente es el poderío de Dios, ¿no? Lo que está queriendo la imagen darnos, o lo que nos está queriendo dar la figura es, el poder de Dios es tan grande, es tan fuerte, Dios es tan veraz, el Cordero es tan veraz, que cualquier otro poder que se vaya en contra del Cordero, por grande que sea, es una triste imitación. El poder de Dios es fuerte, es verdadero, es y será por siempre, y cualquier anticristo, rey, poder que esté en el presente o que vaya a venir en el futuro, sencillamente serán poderes que no tienen otro destino sino ser derrotados, porque su falsedad será, digamos, puesta a la luz, mientras que la veracidad, el poder de Dios, la fortaleza de Dios, la permanencia de Dios, pues siempre, siempre, siempre va también a quedar en evidencia. De ahí que la invitación del Apocalipsis en este momento sea: el mejor negocio del mundo es ser seguidores del Cordero, aunque ahora momentáneamente parezca que perdemos la batalla. Pero el Apocalipsis dice, les estoy mostrando la realidad de las cosas que no se ven a simple vista y que nos dejan ver que el verdadero poder, el poder que permanece, el poder que nunca se ha ido, el poder que dirige los destinos del mundo, es el poder del Cordero, que es fiel, que es verdadero, que es justo, que siempre ha estado, que siempre estará, y que aplastará cualquier otro poder que se le pare enfrente y que se vaya en contra de ese poder del Cordero y de Dios. Mis hermanos y hermanas, este es un mensaje de esperanza para todos nosotros y nosotras en este día, y sea cual sea la situación que estemos viviendo, que nos paremos firmes, que sintamos paz y esperanza de saber
que si estamos en las manos del Cordero, sencillamente estamos en buenas manos. Que el Señor les bendiga y que tengan un muy buen y bendecido día en este momento. Hasta pronto, mis hermanos.